ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Así que quiero que me acompañe primero al Salmo 84, versículo 10. Salmo 84, versículo 10 en su Biblia. Amén. Dice la palabra: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y recalca el salmista: escogería antes estar a la puerta, allá donde está hoy Sandrita, y donde está Camilo, y donde está en este momento, allí tenemos en el parqueadero a Arley, y no recuerdo quién más está allá, Julián y Gina. Entonces mira lo que dice el salmista. Voy a leérselo así, de esta manera, para que podamos comprender. Porque mejor es un día en el parqueadero de la iglesia que 1000 fuera de ellos. Wow. Voy a leérselo así. Porque mejor es un día a la puerta de la entrada de la iglesia, recibiendo a mis hermanos, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar cuidando los carros de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Eso dice el salmista. Espero que aquí también. Bueno, entonces estamos necesitando. Estamos necesitando servidores. Eso es una proclamación y también una convocatoria para que, si usted desea servir, puede hacerlo. Lo más bonito es que aquí podemos servir todos. Amén. Y no quiere decir que aquí nuestro batero, guitarrista, Roger, o nuestras voces, Noriedo, nuestro pianista, tengan un privilegio más alto. No. A la verdad, todos somos servidores. Tanto ellos como los que están a la puerta, como los que están en parqueadero. Todos somos servidores. En el momento que entendemos esto, entonces sabemos que venimos es a servir. No es más aquí, ni allá, ni allá. Ni aquí, obviamente. Este también es un servidor. Por eso también me hace falta escuchar palabra. Y hace 8 días me bendecía Dios a través de mi hija, recibiendo una palabra de Dios. Por eso le invito que una de las cosas es que no pierda usted detalle. Nosotros tenemos una mente prodigiosa, pero se nos va. Hace 8 días el texto fue... Gracias. Vea, pero porque hay apuntes. Si no hay apuntes, se nos va. A mí se me olvida a veces hasta el cumpleaños de mi esposa. Menos mal no vino. Pero si se nos olvidan cosas así, cuánto más la palabra. Por eso tenerla consignada. Le invito para que este año ponga un propósito en su vida de tomar una libreta y tomar apuntes, siempre. Mis hijas son testigos, algunos líderes que han visitado mi casa o mi oficina. Guardo todas las agendas, tengo más de 15 agendas de los mensajes recibidos y dados. Y a veces me pongo a mirar y vuelvo y me retroalimento y me bendigo. Y guardo más mis agendas que los libros. ¿Sabe por qué? Porque fue una palabra que Dios me dio. El libro fue una inspiración de otro. ¿Nota? No estoy en contra de los libros, pero sí no apoyo mucho porque muchos escritores han tergiversado su palabra y muchos han dejado el temor a Jehová. Muchos de los hombres que han escrito libros que uno admiraba y hoy en día no están. Entonces, por eso, cierro comillas, paréntesis, y vamos a la palabra. Dice el salmista: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. De ahí saqué el título del mensaje: 30 días sin tu presencia. 30 días sin tu presencia. Ahora te pregunto, inicio con esta pregunta. Si alguien te dijera: mira, para guardar tu vida, para guardar tu integridad, para que puedas vivir o para que te vaya mejor, te voy a proponer solamente 30 días que te apartes de Jehová. Y después puedes volver tranquilamente. 30 días. ¿Usted qué diría? ¿No? Bueno, al final del mensaje me dice si sí o no. Porque a veces
indirectamente aceptamos el negocio y nos apartamos. Y siempre he dicho que la palabra viene de aquí para allá. La palabra dice que viene, desciende desde las barbas de Aarón. Quiere decir que primero toma al sacerdote. Si esa palabra no me hablara a mí, entonces sería en vano, pero ella primero habla a mí y luego habla a la iglesia. Quiere decir que el primero tengo que ser yo en corregir muchas cosas que siempre Él nos habla. Y quiero tomar como referencia al personaje de Daniel, un hombre que es, valga la redundancia, nombrado en la Biblia, que solo habla de 3 personajes justos en la Biblia. Ezequiel dice que Dios, el Señor dice, por estos 3 hombres me detendría de castigar el mundo. Me detendría de hacer cosas. Eso lo habla Ezequiel. Y nombra a uno de ellos es Daniel. El otro es Job y el otro es Noé. Dice, si estuviese Noé, Job y Daniel, por ellos 3 no haría. El resto, ya que no entramos ahí. Ahí no está Jairo. Pero por ellos 3. Porque de acuerdo a lo que leemos de ellos en la Escritura, fueron varones justos. Dice, Job, varón justo como él, no hubo ni habrá. Habla de Daniel, que era justo, perfecto y fiel. Habla también de Noé. Dice en los días de Noé, un hombre varón justo y recto, temeroso de Dios. Y a ese es el llamado. Pero vamos a hablar hoy solo de Daniel. Y quiero que me acompañe en Daniel capítulo 6, versículo 1 al 3. Daniel fue sometido a estar en el palacio del rey. La Biblia no aclara muchas cosas, pero fue llevado al palacio del rey. Se cree que por haber estado en el palacio del rey Darío y del rey antes de Darío, Nabucodonosor, que fue el padre, pero también estuvo Balsasar. Gracias. ¿Quién fue por ahí? Carlito, la Biblia más rápida del oeste. Balsasar también estuvo allí en esos tiempos. Entonces parece ser que tuvo que someterse a castramiento para ser también parte del personaje, de las personas que habitaban en el palacio. Pero no vamos a hablar de su vida personal, sino vamos a hablar de lo que habla la Escritura. Capítulo 6, verso 1 al 3, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Esa palabra sátrapas, tal vez usted dirá, uy, ¿esto qué es? Son gobernadores en sí, gobernadores para que gobernasen, sino que se conocían como sátrapas. Y versículo 2 dice, y sobre ellos 3 habían ministros o gobernadores. Habían ministros, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos gobernadores diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3, pero Daniel mismo, cuando habla esa palabra mismo, ya vamos a mirar lo que hace referencia a la palabra. En ese Daniel mismo era superior a estos gobernadores. Era superior, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Era casi la proyección de colocarlo como vicepresidente después del rey Daniel. Mas sin embargo estaba ya de gobernador. Esto lo hace el rey Darío, en tiempos de Darío. Esa posición se lo ganó, usted puede mirar toda la historia, un capítulo antes, Balsasar, cuando tiene un sueño y le dice a alguien, por ahí está Daniel, el hombre es bueno para los sueños, y él le interpreta un sueño, Mene Mene Tekel Uparsin, que significa tu reino llega a su fin, será dividido y será dispersado, será, la otra palabra que usa es destruido, dividido y será destruido. Pero bueno, no voy a hablar de eso. Y ahí él le dice que lo viste de púrpura y lo coloca en lugar de privilegio. Efectivamente, ese mismo día muere el rey y es posesionado o toma posición el rey Darío.
Ya venía de un reconocimiento. Ahora el rey Darío lo coloca como ministro de sus gobernadores y lo pone en posición. Porque tenía, dice, un espíritu superior. Un espíritu superior. Ahora, note esto. Tal vez usted ha escuchado predicaciones donde levantan nuestro ego y donde colocan. Entonces, yo podría tomar este texto y decirle, iglesia, estamos llamados a tener un espíritu superior. Así que levántate, tú eres superior, tú eres cabeza y no cola. Dios te llamó a estar al frente, a ser gobernador, a estar dirigiendo. No a estar detrás de y levantarte y tal vez dar una charla motivacional que cuando termine el servicio tú sales por esa puerta. Habla con un superior. Y podía ser motivar su espíritu. Pero en este caso, Daniel no se ganó ese título de tener un espíritu superior porque alguien le impulsó, le llamó, le motivó y dio una charla y lo levantó. No. Ese espíritu superior venía de un secreto de Daniel, que es a lo que quiero llevarlos hoy como iglesia. ¿Cuál era el secreto verdaderamente? Primero, ese espíritu superior venía de parte de Dios, así como vino el espíritu de sabiduría sobre Salomón. Verdaderamente detrás de Salomón venía una bendición de parte de Dios. Recuerde que Dios le llama a Salomón y le dice, pídeme, ¿qué quieres? Por amor a tu padre, que haga contigo. Salomón le dice, wow, es como si se apareciese la lámpara de Aladino. Pídeme un deseo. Y automáticamente nuestra chip, dinero. Si me da plata, con eso compro todo. ¿Cierto? Pero Salomón dijo, no, la verdad, yo quiero que me des sabiduría para gobernar este pueblo. Y ese espíritu de sabiduría en Salomón venía de parte de Dios y fue admirado por su sabiduría. Aquí hay un hombre, Daniel, que tenía un espíritu superior, que tenía un conocimiento, y ningún astrólogo y nadie con inteligencia, con conocimiento en todas las áreas podía resistir a Daniel. Porque definitivamente la sabiduría que tenía y el espíritu superior dominaba sobre todo, en todas las áreas. En las finanzas, en la dirección, en la proyección, en batalla, en el reino. En todo era Daniel una mano derecha del rey, un consejero del rey. Era un espíritu superior. Pero note, no era porque se hubiese levantado en él. Hoy en día hay personas que se creen con espíritu superior o con poder, o llamémoslo con unción, que le dicen, entre comillas, o llamados, direccionados, apóstoles nombrados, gente que tiene un título detrás y parece ser un espíritu superior, pero verdaderamente no es un espíritu que venga de parte de Dios, sino porque alguien lo colocó. Alguien le dio el título, alguien lo posesionó. Y sencillamente van a terminar en una persona arrogante, levantada y lejos de lo que es el poder de Dios. Aún así, Daniel, yo te puedo asegurar, no andaba con escoltas, no andaba en camionetas blindadas, no andaba tal vez alardeando de lo que tenía. Sencillamente era un servidor. Como dice el salmista, prefiero un día estar a tus atrios antes que estar lejos de ellas, fuera de ellas. Prefiero un rincón en la casa de Dios, un rinconcito allí que me halle gracia. Ese era Daniel. Por eso quiero aclarar este punto para partir. Ese espíritu superior no es porque alguien motivó, porque alguien dijo, mira, métete en la cabeza, tú eres de espíritu superior, tú eres raza mejorada. Mi abuelo nos decía algo. El abuelito era alto como yo, quería ser o podía ser, pero no alcancé. Y era un hombre hablado, por aquí hay una prima que sabe, hablaba grueso. Pero él decía que su apellido, eso era español, que él venía de España. Averigüen qué. Y sí, efectivamente, de pronto el apellido Carrero viene de algún linaje español, no podemos decir que no. Así que nos quería meter, usted es raza mejorada, usted es español, mijo. A mí me decía don Prudo, usted es español. Y yo me miraba a la España por algún lado, no más cara de tuneo, ¿para dónde, mano? Yo no sé a dónde se me quedó el español a mí. Pero él decía eso porque quería inculcar
en nuestra mente. Y así no es la palabra, no se trata. Nosotros hemos tratado y por propiedad, por derecho propio, queremos ser. La Biblia dice, somos pueblo, nación santa, reino, pueblo adquirido. ¡Ay, claro, nosotros somos eso! Somos eso, pero eso se gana. Eso tiene que haber un proceso. Tiene que haber un caminar en el Señor. Daniel era de espíritu superior porque tenía un proceso en su vida. Ahora, ¿qué hacía Daniel para ser de espíritu superior? ¿Dónde estaba el secreto? No por su apellido, es más, la Biblia ni siquiera tomó el trabajo de colocar el apellido de Daniel. Solamente Daniel. Daniel. Ni siquiera ese nombre del apellido. Daniel. Tal vez como uno de los hijos de David. Usted sabía que el segundo hijo de David se llamó Daniel, nacido en Hebrón. Y tal vez seguramente de ahí, Daniel. Pero el secreto de ese espíritu superior viene más allá. Filipenses capítulo 2, verso 13, el apóstol Pablo hace referencia a lo que le estoy diciendo. Filipenses 2, 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por su buena, 2.3. Ay, Dios, estoy leyendo 2.13. Perdón, ingeniero. Filipenses 2.3. Capítulo 2, verso 3. Eso, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes con humildad estimando cada uno a los demás como a superiores. Esto parece que fuera lo contrario de lo que habla Daniel. Daniel era de espíritu superior, el apóstol dice, estime a cada uno como a superior. O sea que cuando llegamos a ser como Daniel, cuando usted en humildad estime a cada uno como a superior, porque es dominio propio, autoridad, saber que el Señor es el que engrandece, levanta. La palabra dice que Él mira de lejos al altivo. Por eso los fariseos en Mateo capítulo 7, verso 29, cuando escuchaban a Jesús hablar, cuando le escuchaban predicar, entonces no podían refutarle, porque su superioridad no iba en qué tanto conocía la ley o sabía la ley. Escuche bien. No se destacaba porque Jesús conociera la ley, porque los fariseos la conocían también. Ellos eran veedores del cumplimiento de la ley. ¿Qué hacía la diferencia en Jesús también? Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, esa palabra como quien tiene autoridad no quiere decir que Jesús hablaba duro. Entonces aquí los discípulos hablan duro. Uy, este hombre sí que tiene autoridad. No, ese es un gritón. Sí, a veces cuando les decimos a los padres, y a veces les enseñamos a los padres, padres, ustedes tienen que tener autoridad para con sus hijos. El pastor me dijo que tuviera autoridad. No, usted está gritando. Eso no es autoridad. Autoridad es, los padres, aquí hay padres contemporáneos o antiguos, nosotros aprendimos con una mirada. La mirada nomás la autoridad. Usted hace un gesto y el hijo, listo. Esa es la autoridad. Eso es lo que aprendimos. No había sino que decirle, joven, usted no puede salir. Se sienta y hace las tareas. Gracias. ¿Listo? ¿Comprendido? Y salían, pero hacían caso. Entonces, eso es. ¿Por qué se enseñaba como quien tiene autoridad? Porque Jesús no solamente conocía la ley, sino que la vivía. Eso da autoridad, porque cuando los fariseos veían que Jesús enseñaba sobre la honestidad, Él era el primero en honestidad. Cuando enseñaba del respeto, era el primero en respeto. Cuando enseñaba sobre el temor a Jehová, era el primero. Cuando enseñaba de la oración, lo veían orando, lo veían ayunando.
Por eso no podían refutarle. ¿Cómo le decimos que no es cierto lo que dice? Porque él lo vive. ¿Cómo puedes tener autoridad con tus hijos? Cuando ven, cuando papá le dice, hijo, hay que lavar la loza. El niño no puede decir, pero tú nunca la lavas. Sino que va a decir, sí, Señor. Y la deja como yo la dejo. ¿Listo? ¿Sin peleas? Bueno. Lavan el baño. En casa tocó llegar a una tregua algún tiempo porque yo era cansón con el baño. Entonces digo, como a usted le gusta lavarlo también, papá, se lo dejamos. Porque hay que lavar las rendijas, hay que quitarle eso negro, hay que dejarlo blanco. Hay que destapar, destape ese sifón, mano, límpielo, métale un lápiz, sáquele los pelos a la ducha. ¿Sabía todo eso? Ahí le doy. Hay que dejarlo brillante. Bueno, pero no vamos a hablar de aseo. Así que como quien tiene autoridad. Exactamente, eso es lo que da autoridad. Eso es lo que coloca autoridad. Y puede hablarse de un espíritu superior porque lo vive, lo enseña, lo practica y está con toda seguridad. Eso es. Y porque estaba ahí. Ahora, ¿qué había más en Daniel? Versículo 4 del capítulo 6 de Daniel. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Ellos intentaron sobornarle, ellos decían, espere a ver, le decimos al rey si Daniel llega tarde a la reunión, pero Daniel llegaba 15 minutos antes. No, este loco es muy cumplido. Esperemos si llega sin afeitar. El hombre llegaba bien presentado a las reuniones. No, ¿por dónde? Esperemos a ver que Daniel de pronto se oponga al rey, pero él solamente se sujetaba a lo que el rey daba. Era atento, era igual a la iglesia, gloria a Dios, allá en su trabajo, todo esto. Dice, y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, a su trabajo. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. ¿Porque él era qué? Fiel, la fidelidad. Ahora, ¿qué tiene que ver la fidelidad? La fidelidad es, en hebreo, amán se refiere a ser firme o duradero. Es un atributo de Yahweh, del eterno Dios. Eso es ya, viene de Dios. Él es fiel. En lo divino, Él es fiel. Ni siquiera hay que preguntar si Dios es fiel. Él es fiel. Él ha mostrado su fidelidad desde antes hasta ahora. Por eso es que no trae castigo. Por eso Él pone el sol a buenos y a malos. Porque Él es fiel. Él prometió su fidelidad y Él es fiel a su promesa. Deuteronomios capítulo 7, verso 9. Podemos ver Deuteronomio 7, 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Dios qué? Fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora entendemos por qué se para frente a Abraham y dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, te bendeciré, te multiplicaré y haré de ti una nación grande. Y a pesar de que Isaac tal vez no fue igual, mucho menos Jacob, que significa engañador, él continuó su fidelidad. Y aunque los hijos de Jacob se apartaron, que es el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, se apartaron haciendo lo malo, y todo el tiempo 40 reyes en Judá y en Israel hicieron lo malo delante de Dios, él continuó su fidelidad, porque él es fiel. Hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Entonces ahí entendemos por qué la fidelidad de Dios, cuando da una palabra, cuando hay una promesa, se cumple. Así haya desobediencia. Entonces entendemos por qué no castiga, porque su fidelidad pudo haber sido con el tatara abuelo. Por eso hay una fidelidad de generación en generación. Pero esto no significa que no venga un juicio, un castigo o un reclamo. Pero Él es fiel. Él es fiel. Ahora, Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 18.
dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memorias delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, dice el Señor, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Habrá una diferencia de todas formas algún día. Ahora, note esto. Le voy a hablar primeramente como hijo. Siempre como hijos, nuestra primera obediencia fue ¿por qué? Por temor. Porque papá decía, lava la loza o te castigo. Entonces usted lavaba la loza por temor a una juguetera de esas que nos daban. Mi papá tenía una correa grande con unos nudos. Todavía conservo por acá unos 2 nudos. Gloria a Dios. Y creo que cada uno tenemos un recuerdo. Bueno, los que fueron padres ahora desde los 5 años nos demandan si los castigamos, pero no haga caso, castíguelo, así termine en la cárcel, porque hay que corregir al niño, hay que instruirlo. Y le obedecíamos por temor. Siempre yo recuerdo que papá decía, bueno, hacen esto, lo otro, porque si no los castigo. Y usted dirá, pastor, no, pero eso no está bien. Como que al niño no hay que infundirle el temor o el miedo. La palabra habla de un temor a Dios. Quizás inicialmente cuando venimos a los pies de Cristo, yo recuerdo que en nuestro tiempo se evangelizaba con una película que se llamaba El infierno ardiente. Usted se puede imaginar. Después de que usted miraba esa película El infierno ardiente, lo único que quería era aceptar a Jesús. Porque eso era terrible. Entonces, sea por una u otra cosa, llegábamos a los pies de Cristo. Tal vez no fue la mejor forma correcta de evangelizar con una película de infierno. Claro, era como mostrarle una película de terror y después decirle, ¿usted quiere ir allá? Pues usted terminaba dando el paso de fe, digámoslo en cierta manera. Pero era la forma que aprendimos, creo que algunos de los más antiguos aquí. ¿Cuántos vimos esa película del infierno? Gloria a Dios por esas almas que quedan. Y se llamaba El infierno ardiente. Sea por una razón o no, nos asegurábamos de la mano de Dios, porque no queríamos ir al castigo eterno. La Biblia habla de un castigo eterno. Marcos dice que es donde el gusano nunca muere. Efectivamente existe el infierno. No debería ser el motivo que me lleve a aceptar a Jesús, pero algunos, de pronto, yo recuerdo que algo que me afirmó en mi fe, parte tuvo que ver con haber visto la película y decir, yo no quiero ir a ese lugar. Y fueron mis primeros pasos de joven. Y hablábamos con nuestros primos, ¡ay, el infierno! ¿Usted quiere ir a que lo coma ese gusano? ¡Ay, no! Entonces siga fiel. Y de pronto eran nuestras conversaciones. Y eso fue lo primero. Pero si me preguntas ahora, después de que le he conocido, le he servido, después de que he visto su misericordia, su gracia, su gloria, después de que he visto en mi vida su fidelidad, pastor, ¿todavía estás aquí y predicas por el infierno? Entonces yo le voy a decir, no. Ahora no es por el infierno. Ahora es porque le amo. Le amo. Ahora yo le digo a usted que ya es un joven o adulto, ¿por qué lava la loza en la casa? Porque amas a papá. Porque ahora mamá está cansada a sus brazos. Porque ahora papá está cansado. Bueno, los que ayudan a lavar, porque hay unos que, benditos, y hasta les tienden la cama, ¿no? Pero aquí no hay de esos, gloria a Dios. Pero ya tal vez usted a esta edad, entonces reconoce la labor de mamá y por amor a ella, por guardar sus bracitos, por ver. En mi caso, por ejemplo, mamá ya no se puede estar mucho de pie. Ella no puede caminar ya 5 pasos y tiene que buscar dónde sentarse. Entonces tenemos que correr, ayudarle a alcanzarle el platico de comida, lavar la loza, atenderla. Pero ahora no es por miedo a que mamá me castigue, porque aunque quisiera hacer no me alcanzaría.
No se burlen. No, pero es real. Ya no es el castigo de mamá o de papá. Ya no me infunde el temor que había en mí. Ahora es el amor. Porque ya no le veo como cuando tenía 5 años. Mamá me puede castigar. Ahora la amo. Y la cuido. Y ahora velo por estar al lado suyo. Permíteme preguntarte, ¿qué te motiva para servirle a Dios? ¿Qué te motiva a estar aquí? Tal vez inicialmente fue el temor a una vida de desobediencia, el castigo eterno. Tal vez al inicio fue porque nos presentaron de una manera diferente a Jesús. Pero ahora, ¿qué te lleva a estar aquí? ¿Qué es lo que marca esa fidelidad? Daniel dice que era fiel en su labor, en su trabajo. Y está hablando de un trabajo secular. Pero también hay algo que él hacía. Hay algo que a él lo movía, versículo 7 del capítulo 3. Dice, y todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Lo que marcaba la fidelidad a Daniel no era solamente el trabajo con el rey, no era solo en el reino, sino que él no faltaba todos los días, 24 horas, 7 días, por la mañana, al mediodía y por la tarde, sacaba su tiempo y era muy disciplinado, y por la mañana, antes de irse a la oficina, abría las ventanas de su cuarto y levantaba una oración al Rey de Gloria. Gracias, Señor, encomiendo este día tu sabiduría, tu gracia, Señor. Hoy lléname, Señor, de tu presencia. Cuando salía a almorzar, entonces evitaba el tiempo de su siesta, volvía a su cuarto, abría sus ventanas y le decía, Señor, gracias, ha sido un mediodía de tu presencia, pero gracias por cubrirme, por tu sabiduría, por ser superior, gracias por lo que me has dado, Señor. Cerraba sus ventanas. No con esto, llegaba en la tarde, abría sus ventanas y otra vez decía, Señor, gracias, gracias. Habían unos gobernadores egoístas y hallaban motivo, pero no hubo motivos. Ahí dice la palabra, quisieron encontrar cómo hacerle caer, cómo fallar, y no hubo. Entonces llamaron al rey y le dijeron, mi señor, vamos a pedirle un edicto sencillo, algo que no es insignificante, mi señor. Mire, son 30 días, es un mes. Y firme un edicto, mire, que cualquiera que en un mes no se dirija a ti, no le pida a ti, sino que vaya a otro hombre, o que vaya a otro rey, o que vaya a otro Dios, se ha echado en el foso de los leones, sencillo, porque todos necesitamos de ti, oh rey. Y el rey dijo, pues sí, es un mes, 30 días, eso no tiene nada, por 30 días, fácil. Y el rey firmó, colocó su anillo, pero ¿sabe por qué? Porque la fidelidad de Daniel no solamente era para con el rey, para con el reino, sino para con el Dios. Aquellos sátrapas se habían dado cuenta que Daniel no fallaba en su oración, que el secreto de tener un espíritu superior era que por la mañana, al mediodía y por la tarde lo escuchaban orar. Entonces había dos posibilidades. Una, aceptar el edicto del rey por 30 días. Bueno, pues 30 días no vamos a la iglesia. Venimos hasta en febrero. Y eso no pasa nada, el edicto. Volvemos hasta el otro año. 30 días, pues el Señor conoce. Y a veces nos escudamos en eso. No, Dios conoce. Dios conoce. Dios conoce que anoche estuvimos en fiesta y esta noche también dijeron que anoche salimos como a las 10 y ya para venir hoy a la iglesia, Dios conoce. Entonces, Él sabe lo cansaditos que estamos. O cualquier pretexto. El Señor conoce que
que hace rato no hago aseo. Y Él conoce la necesidad de mi casa y hoy es un día para hacer aseo. Y le negociamos cualquier forma fácil. El enemigo tan fácil. Aquí por eso el título del mensaje es 30 días sin tu presencia. Por 30 días, mejor dicho, pastor, al 1 de febrero llegamos aquí con fuerza, poder y júbilo. Pero me voy a perder 30 días de la presencia de Dios. Voy a pedir vacaciones. Mi cuerpo lo necesita y el cuerpo lo sabe. La música me llama, pastor, y voy a pedir vacaciones en el Señor. Bueno, eso no sucede aquí. 30 días. Note que el edicto era 30 días, no era toda la vida, era 30 días. Por eso el rey le pareció y dijo, pues por un mes, firmémoslo, no tiene nada. Por un mes. Y a veces negociamos a Dios. Usted dirá, pastor, es que es un día nomás. Se casa mi prima. Ese día me es chaveto y al lunes le pedimos perdón a Dios y la seguimos. Y la vemos tan sencillo. Y eso es lo que no nos deja tener un espíritu superior. Eso es lo que no nos permite tener en claro una fidelidad. Eso es lo que nos hace diferentes a Daniel. Eso es lo que no nos va a dejar ni siquiera parecernos. ¿Por qué negociamos tan fácil? Porque a veces estamos en vacaciones. Ay, no, ahorita ya estamos en descanso, ya nada de iglesia, ya quite esa religiosidad. Pero déjame decirte, el estar aquí no es religión. Tú no viniste aquí a seguir religión. No viniste aquí a hacerme caso como pastor, no. La palabra, el Dios que te estoy hablando es un Dios real, de vida vivencial. Un Dios de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Nos reunimos aquí, es poco lo que le damos para lo que Él nos da. Pero cuando tú sales de aquí, llegas a casa, estás en tu sala y tal vez recostado, tomándote un tinto, Él está ahí al lado. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás haciendo? Ahí está la presencia de Dios. ¿Tienes un espíritu superior? Domina tu cuerpo. El día lunes en tu empresa. Ay, ayer estuve en la iglesia, pero hoy estamos aquí con mis amigos. Déjame decirte, ahí está. ¿Qué espíritu superior tienes? Diferente. El día martes, ¿tienes un espíritu superior? El día miércoles no es negociable. Basta ver la iglesia. Hace más de un año se esfumó la fe, se acabó. ¿Dónde estaba la iglesia? Estábamos espantados. El Señor perdió el control. No, ahí estuvo siempre y estará. ¿Y qué si viniera algo más difícil? La verdad, sinceramente, el 20 de diciembre de 2020 nos cogieron desapercibidos. El día 7 días antes, o sea como el 12, 13, estuvimos reunidos aquí. Y a los 8 días ya no pudimos. Marzo, 8 de marzo. 19. Bueno, el 19 empezó. El 19 empezó, teníamos encuentro. Y el 8, el 11. El 8 de marzo vino Sembradores, el 11 fue la última reunión. Y el 20 ya. Por edicto del rey, cualquiera que se reúna y proclame el nombre de Dios le dará COVID. Nos escondimos. Sí, es la verdad. Y nos asomamos por la ventana a ver a qué horas pasaba el COVID. Eso está feo. Yo lo digo porque andé por las calles de la ciudad solo. Y entonces llegó el edicto. Sí, pastor, pero había que cuidarnos. Sí, claro. Pero ¿dónde estaba nuestra confianza? ¿Dónde estaba nuestra seguridad? ¿Dónde estaba el espíritu superior? ¿Qué pasó? Parece ser que como que, la religión se nos acabó y ya no. Y entonces el evangelio, la vida cristiana, el conocer a Dios, nos encajonó en todas las otras. Exactamente, mire, allá cerca de mi casa hay una iglesia de los Testigos de Jehová y no se están reuniendo. No se están reuniendo porque todavía el temor está en ellos.
hasta que no salga definitivamente la cura. Porque ese es el Dios de ellos. Y yo los comprendo. Exactamente hicieron todos los que tenían un credo. Pero la iglesia debió marcar diferencia en un espíritu superior. De por lo menos estar tranquilos, confiados en Dios. Que si no nos permitían reunirnos, usted no debía estar asustado. Y si viniese otra ola, y si viniese, estar en la seguridad de Dios. El Dios que te estoy hablando es real, el Dios de Daniel. Yo no sé, por un momento ponte en lugar de Daniel. Y te dicen, Daniel, o dejas de orar o vas para donde los leones. El foso de los leones. Y cuando nos lo contaron en la escuela dominical sonó, ay, sí, tan bonito. Lo echaron en los leones y durmió como gatito, se acostaba en ellos, ay, tan bonito. Pero déjame decirte, eran leones hambrientos. Eran animales feroces. Porque más adelante dice que no solo destrozaron un hombre, sino todos los sátrapas que los habían enviado, y no solos, con sus hijos y sus esposas. O sea, fueron familias que le echaron a esos leones. Y la palabra describe que no dejaron hueso bueno. Benditos tenían hambre. Hasta los huesos los totearon. Eso debió ser impresionante. No de alegrarse uno. Yo creo que Daniel dice, Señor, de lo que me libró. Como que lo pensó, yo no sé si hubiera dicho más bien. Porque fue impresionante. Dice que no alcanzaron a caer cuando los leones mandaron. Y empezaron a morder y a tostar su... Y esos niños gritando. Eso debió ser terrible. Terrible. Imagino que el rey diría, póngale la tapa a ese foso. No quiero ver ese destrozar de esas vidas. Y Daniel salir. Y todos mirando, dice, ni un rasguño. Por aquí lleno de pelos de león. Esa es una realidad. Pero ¿sabe por qué? Eran 30 días. 30 días que, bueno, por 30 días, pues estos 30 días no oremos. Estos 30 días no leemos la Biblia, no oramos. Y apenas termine el edicto, seguimos. Era sencillo, parece ser una orden insignificante para un castigo tan terrible. 30 días, el espacio de 30 días, un mes sin su presencia. Y yo te digo, ¿cuántas veces aceptamos? No un mes, 2 meses. ¿Cuántas veces negociamos? Y tal vez no es un edicto. Llámese trabajo, llámese descanso. A veces nos vamos a vacaciones y nos olvidamos de Él. Y Él siempre está ahí guardando. Acostúmbrate a esto. Papá nos enseñó algo. Siempre que va a vacaciones, Él lleva su Biblia. Siempre lleva su... Aquí hay alguien que nos ha acompañado. El viejito llega a las noches. Bueno, ya fueron, piscinearon muchachos, ya descansaron. Se me sientan todos aquí. El anciano saca su Biblia. Y empezamos un devocional. Buscamos ojalá una guitarrita y empezamos a darle gracias a Dios en las noches. Porque no son 30 días, no aguantaría un día sin su presencia. No estaría. Él no quiere decir que no, pero Él guarda nuestros momentos de estar también en regocijo. Él guarda nuestros tiempos. Y a veces cantamos, en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Y yo te digo, ¿estás dispuesto a adorarle? Nunca pienso, no me gusta pensar estar en una clínica, en un hospital. No he estado un día. No sé lo que es estar hospitalizado. Yo creo que Dios no me permite, porque yo solo de estar pensando que estoy allá me muero. Preocupe cuando un pastor esté en un hospital, porque está grave, hermano. No, yo no. Es terrible. Y uno estar en una clínica, en un hospital, en una cárcel y poder adorarle. Estar perseguido y poder alabarle. Ni un día sin Él. Ni un día sin su presencia. Daniel dijo, miren, échenme a los leones. Hagan lo que quiera, oh mi Señor. Si quiere,
Y el rey amaba a Daniel porque sabía quién era Daniel. Y dijo: ¿a qué hora firmé este edicto? La palabra dice que se quedó esa tarde el rey. ¿Cómo lo salvo? ¿Cómo hago si yo firmo? Y en Media y Persia, esos reinos tenían que, cuando el rey firmaba, ninguna ley podía abrogarse. No podía quitarse. Era la ley. El rey estuvo hasta la tarde. Dice que en la noche llegaron los sátrapas. Bueno, mi señor, ¿usted qué? Usted firmó esa ley, pero no hay otra forma. Señor, Daniel, son 30 días, no ore estos 30 días. Señor, écheme a los leones. Pero mi Señor, yo no dejaré de alabarle, yo no dejaré de adorarle, ni un día sin su presencia. Pueden ser 30 días, pero adoraré. Así que haz lo que quiera, mi Señor. Y ese día abrió las ventanas, y él asomado desde el palacio, allá está Daniel orando. Ay. En la noche no pudo más, y fue, lo mandó y dijo: Daniel, que el Dios tuyo te salve, porque yo no pude. Colocan la piedra sobre el foso y su anillo sellado para evitar que nadie abriese eso. Pero dice la palabra que estuvo angustiado, que no comió, hizo ayuno el rey, que se desveló. Y yo podría decir, se asomaba a su palacio a mirar allá, a ver si había movimiento en el foso, si los leones rugían tal vez. Pero apenas dio la primera luz del alba, apenas dio el día, salió a mirar corriendo. ¿Sería que el Dios lo pudo? Y dice con voz triste, quebrantado, tal vez había llorado el rey: Daniel, Daniel. Seguramente dijo: no me va a contestar. ¿El Dios tuyo te pudo salvar? Y Daniel solo gritó: vive para siempre, oh rey, que mi Dios me ha librado. Envió un ángel y cerró la boca de estos leones. Y aquí estoy. El Dios a quien yo sirvo es un Dios real, es un Dios que vive, es un Dios que reina, es el Dios poderoso, es el Dios que se manifiesta en poder. Ezequiel capítulo 3, verso 9. Ezequiel capítulo 3, verso 9. Ezequiel. El versículo 13 de, mientras busca Juanquita, el versículo 13 de Daniel, usted mira y dice que eran varios los hijos, eran varios los que habían ido de la deportación. Dice entonces, me dijeron delante del rey: Daniel es el que de los hijos del cautiverio de Judá. Esa palabra de los hijos quieren decir que no era solo Daniel, era mucha gente. Los que estaban ahí en el palacio, los que recibieron la ley, los que el edicto hicieron. Pero ¿dónde está el resto? Solo uno dijo: 30 días sin mi Señor, no. Quiere decir que los otros dijeron: bueno, 30 días, dejemos de adorar, cuelguen las arpas por 30 días, dentro de un mes adoramos. El Señor conoce, Él es bueno, Él es fiel, Él conoce. Y a veces negociamos con eso. Pero Daniel dijo: no, yo no pagaré. Ezequiel 3:9 dice: como diamante más fuerte que pedernal he hecho. Ay, voy a pedir si alguno me busca la Nueva Versión Internacional, por allí una Biblia más rápida, celular del oeste, Nueva Versión Internacional, esta misma cita, quiero leérsela. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Te he forjado como un diamante, te he puesto como una piedra preciosa, como un pedernal. No se moverá. No temas. Y llegó el momento, iglesia, de pararnos firmes. Y quiero regalarte este texto en la Nueva Versión Internacional, en la NBI. Ezequiel, por allí está ya. Ahí viene. Léamela fuerte, papá. No les tengas miedo ni te asustes, porque más que sean
Gracias, hijo. Te haré inquebrantable como el diamante. Inquebrantable. Jóvenes, les adelanto el nombre de su campamento. Inquebrantables. Ese es el nombre del campamento. Inquebrantable. Necesita Dios jóvenes inquebrantables para este tiempo. Una iglesia inquebrantable. No cederemos. No cederemos. Inquebrantables. Inquebrantables como pedernal, como piedra. No hay negociación. Sea inquebrantable. Manténgase ahí. Daniel dijo, mire a los leones. A los leones. Ni siquiera titubeó. Sino el rey dijo, Daniel, te voy a echar. Échame, rey. Envíame ahí. Fue tanta la admiración. Fue tanto lo que sucedió en esos tiempos. Que trascendió en una nación. En Media trascendió. Esto se escuchó en Persia. Todo el mundo tuvo que ver con los leones de Daniel. Todo el mundo se enteró. Pero ¿verdad eran leones? Pero sí se comieron los otros. ¡Wow! Ni siquiera el rey tuvo que esperar 30 días. Sino que dio un edicto final. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Verso 17. Leamos desde el 25 en adelante, perdón. Daniel 25 en adelante, por favor. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de su dominio que habitan en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Pero escuchen, de parte mía, ahora soy yo, no son sátrapas, no vienen a mí gobernadores. Yo lo he visto con mis ojos y de mi parte es puesta esta ordenanza. Ni siquiera era un decreto, una orden, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el único Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás quebrantado, destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Versículo 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en todo el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¡Wow! Esto lo dijo el rey. Un rey que no adoraba. Un rey que no conocía. Pero que vio la gloria de Dios en un hombre que fue inquebrantable. En un hombre que se paró. Y dijo, no es negociable. Ni un día sin mi Señor. No es negociable. No me apartaré de su presencia. No iré. Ayer escuchaba un testimonio de la tribu de la sierra. ¿Cómo es que se llama esta tribu? Rivas. Cobi. Los Cobi, gracias. Los Cobis. La tribu de los Cobis. Van unos misioneros y le predican a un hombre. Y le dicen, mira, Jesús es este, el Dios de la historia. Él se convierte, se llama Juan Carlos. Indio. Ahora es pastor. Y él empieza a predicar en su tribu. Cuando ven sus hermanos Cobis, ese nombre, es que por ahí ese idioma todavía no lo manejo bien. Los Cobis. Y cuando él se convierte, empieza a predicar, se gana 140 vidas. Entonces el cacique y ellos tienen su propio gobierno. Entonces le dice, mira, aquí no traiga su Dios. Se va fuera de nuestra comunidad. Mientras usted crea en el Dios del cielo, en ese Dios diferente, usted deja de ser Kobe y lo destierran. Él sale con sus familias pidiéndole a Dios.
Y en el testimonio decía la periodista: usted, ¿por qué no niega a su Dios? Déjelo de lado y vuelve a sus dioses. Él dijo no, lo que dijo el rey: he conocido al Dios del cielo, al Dios de la vida y de la verdad, y quiero que mis hermanos conozcan. Pero eso no es negociable, será inquebrantable. Por la misericordia de Dios, la iglesia luterana presbiteriana compraron un terreno cerca al habitar de ellos y le dieron allí para que hiciera, empezara. Pero aunque le destituyeron y le apartaron, Él es inquebrantable. Su nombre tiene su Biblia en su lenguaje, en su idioma, y predica. Y ver el testimonio de aquel hombre, cómo se expresa de Dios, cómo es el convencimiento de Él. Él dice: yo seguiré siendo joven, yo seguiré mis atuendos, mi cabello largo, es ahí. Porque eso no cambia, pero mi corazón le pertenece a Él. Amén. Y eso no es negociable. Ni un día fuera de su presencia. Y están en ese dilema. Los hermanos dicen: mientras usted siga predicando a ese Dios, no volverá. Y Él dice: mientras yo viva, hablaré de ese Dios del cielo. Como alguien que aparentemente no tiene tanto adelanto como nosotros, es de una tribu, de una etnia. Y tú y yo, que tenemos tanta facilidad y forma de investigar la verdad, nos dejamos mover tan fácil. Por eso, ni un día sin su presencia. Amén. Ni un día sin su presencia. No negocie el día del Señor. Recuerden, nosotros hacemos a veces caso omiso al cuarto mandamiento. Es un mandato. Y todos tenemos en claro que el cuarto mandamiento es... Me dejaron solo. Estamos mal. No se le borre nunca: guardarás el día de reposo para santificarlo. Es un mandamiento. No lo cambiaron. Lo que pasa es que nuestro chip no lo cambiaron. Yo entiendo las personas que venimos. Ese no lo cambiaron por santificar las fiestas. Eso es falso. Yo le invito para que nuevamente tome Éxodo capítulo 20 y Números capítulo 5. Ahí encuentra los 10 mandamientos exactamente vigentes. Sino que la Iglesia Católica nos cambió 9 de los 10. Solamente nos dejó: honra a tu padre y a tu madre. Pero el resto nos las cambió. Entonces nosotros tenemos ese primer mandamiento: amarás. Y el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Amén? En eso tengo que ser reiterativo, porque nosotros tenemos que tener en claro. El segundo mandamiento dice: no harás imágenes de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni las adorarás, las honrarás. Amén. Tengamos en cuenta, recuerde que los primeros 4 mandamientos es mi relación con Dios, el quinto con mi Padre y los otros 5 con mi prójimo. Así los tendrás en claro. Pero recuerda esto: inquebrantable, ni un día sin su presencia, ni un día. Un hombre que se atrevió, Daniel, a hacer esto, no solamente cambió su vida, sino que cambió toda una nación. Todo pueblo, provincia y nación tiene que reconocer que el Dios de Daniel es un Dios que merece todo. Y eso lo dijo fue el rey. Amén. Imagínense que se levante el presidente Duque: el Dios de la iglesia cristiana, aquel que predica, tiene que alabarse por ordenanza. Bueno, pero caigamos ahorita, ponte en pie. Eso va a ser difícil, porque nuestra nación ha sido entregada más al satanismo que al temor a Dios. Que Dios nos ayude.